En esta noche de estudio bíblico, quiero que me acompañen al tema número 17 de esta serie. Me ha encantado poder conocer el corazón de este siervo de Dios llamado Salomón. Regularmente de los siervos y de las siervas de Dios conocemos los momentos más impactantes de su vida, los más reconocidos. Todo el mundo sabe de Salomón, que le pidió a Dios sabiduría y que tuvo un reinado próspero. Tuvo algunas sombras, pero fueron más las luces que Dios permitió en su vida. Pero quizás no nos hemos detenido a considerar a través de nuestro estudio de la palabra todo lo que nos enseña el Señor a través de Salomón. Cómo Él, al darnos estos consejos, estas instrucciones, nos está al mismo tiempo transmitiendo una experiencia de vida que pudo lograr en las manos amorosas del Señor. Y en esta noche vamos a hablar de un tema muy importante, el poder del espíritu sereno, la bendición que hay en la serenidad y en el comportamiento afable de aquel que está lleno del espíritu. Salomón sabía que hay un secreto muy poderoso en la serenidad. Y hoy nos dará un consejo muy importante, porque todos nosotros en un momento de nuestra vida podemos ser dominados por nuestras pasiones. Podemos ser atacados y en medio de ese ataque sentir el ímpetu, el deseo, el ánimo de reaccionar conforme al trato o a la palabra que hemos recibido. Y la palabra del Señor siempre nos hace un énfasis importante, que debemos aprender a dar, a ministrar, a comunicar con gracia lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y no dejarnos nosotros motivar por los impulsos de nuestra alma. ¿Por qué? Porque muchas veces las circunstancias marcan el comportamiento, la actitud que nosotros asumimos en determinada situación, pero es de sabios el entender que el fruto del Espíritu es precisamente el dominio propio y es lo que Dios quiere que tú y yo podamos modelar en todo tiempo. Y por eso vamos a aprender en esta noche de esta experiencia de Salomón acerca del poder que hay en el espíritu sereno. Las palabras sabias traen aprobación. Estas son palabras que el Espíritu Santo colocó en el capítulo 10 que hoy vamos a estudiar. Y yo tomé este extracto, tomé este néctar de este conocimiento que el Señor nos comunica, porque sé que ustedes, al igual que yo, lo van a disfrutar en gran medida. Mira lo que dice la palabra del Señor. Las palabras sabias traen aprobación. Siempre que tú y yo conjugamos y utilizamos las palabras idóneas que el Espíritu Santo está motivando en nuestra vida, vamos a ver aprobación en cada proceso. ¿Cuántos dicen amén? O sea que todo lo que tú te propongas en esa reunión, todo lo que tú te propongas en ese encuentro, todo lo que tengas en el corazón que sabes que puedes alcanzar, la clave está en que tú y yo usemos las palabras adecuadas, las palabras sabias, pero lamentablemente el que es necio, sus propias palabras lo destruyen. En pocas palabras, la sabiduría desbloquea las bendiciones del Señor para nuestras vidas. Cuando tú y yo actuamos, hablamos, pensamos con sabiduría, esto desbloquea todo lo que Dios ha permitido, sumado, todo lo que Dios ha prometido en su palabra para nuestras vidas. Y en los tiempos de dificultad, si tú y yo esperamos en la palabra del Señor y con sabiduría nos manejamos ante las vicisitudes y circunstancias difíciles, lo que el Señor va a provocar es que se desbloqueen las bendiciones, que tú y yo podamos ir accesando y podamos tener a nuestra disposición todos los recursos del reino que Él ha dispuesto para sus hijos y para sus hijas. Yo disfruto la amistad con aquellas personas que aprenden a construir puentes, porque esto lo aprendí desde muy joven. El que tiene éxito en la vida no es el que levanta muros, sino aquel que construye puentes, aquel que sabe
dejar a un lado cualquier pensamiento que pueda ser motivado por esa actitud del momento, ese calor del momento, y más bien sabe guardar silencio y esperar en el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque siempre que vemos una persona que levanta muros, lamentablemente es motivado por la ignorancia, la falta de tacto o el asumir posturas que no han sido aún confirmadas. Y cuando tú no te das el tiempo de confirmar las cosas en tu corazón, siempre está la duda. Y esa duda va a carcomer, destruir tu vida, tu corazón, porque siempre vas a albergar el pensamiento de qué pudo haber pasado si hubieses asumido otra actitud y no la que asumiste por haber reaccionado en el momento según lo que sentía tu corazón. Y al nosotros comportarnos de esta manera, pues vamos a estar destruyendo, como decía muy bien el pasaje anterior que les compartía, que las palabras del necio, en vez de construir, destruyen. En vez de hacer un puente de conexión, lo que hacen es un muro. No sé si tú has tenido la oportunidad de que hay una reunión y hay un individuo que tiene una actitud equivocada, un hombre, una mujer que puede estar predispuesto. Por más que tú intentas explicar las cosas, no se genera una conexión. El equipo no puede trabajar, el equipo no puede avanzar. Y esto entonces trae como consecuencia que nosotros, por esa falta de tacto, no podamos desarrollarnos y avanzar en la dirección que queremos lograrlo. Cuando el equipo financiero, cuando el equipo de presupuesto, cuando el equipo de proyecto, cuando el equipo de ingeniería, pues tiene una actitud antagonista, el grupo completo, una parte de ellos, esto impide el desarrollo. El ambiente no es el correcto para el buen desarrollo de los proyectos. Por eso es que les digo que yo disfruto el poder construir puentes y que cada uno de nosotros pueda tener este tipo de visión en la vida. ¿Y por qué les presento esta idea? Sencillamente porque Eclesiastés capítulo 10 es la que inspira esta realidad. Dice el verso 1, así como las moscas muertas apestan todo el frasco de perfume, una pizca, escucha bien, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Una persona sabia elige el camino correcto, el necio toma el rumbo equivocado. Se puede identificar a los necios tan solo con verlos, modelar, conducirse, caminar, comportarse. ¿Por qué? Porque te abren la puerta con la actitud que ya tú sabes, que es beligerante, que es desafiante. Inmediatamente eso sucede, se predispone el ambiente. Fíjate que Salomón nos está dando unas palabras muy sabias, porque en la vida no se trata de cómo nos sentimos. En la vida no se trata de lo que nos parece. En la vida no podemos estar asumiendo cosas. En la vida se trata de dar pasos de fe sobre las verdades que el Señor ha ido revelando, confirmando y mostrando a nuestros corazones. Pero tú y yo no tenemos la necesidad de estar dando golpes al aire, porque el Señor es muy claro y detalla en su palabra todos los recursos que nosotros debemos saber para conducirnos con sabiduría. Y Salomón nos está diciendo, se puede identificar al necio tan solo de ver cómo anda por la calle. No tienes ni siquiera que escucharle. No tienes ni siquiera que conocer a fondo el trasfondo de su familia, ni su procedencia, ni cuál es su currículum, ni dónde ha estudiado. ¿Por qué? Porque hasta con el caminar tú te das cuenta, lamentablemente, cuando una persona ha sido absorbida por la necedad. Y mira lo que dice el verso 4. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Esto lo está diciendo un rey. Esto lo está diciendo un hombre con sobrada sabiduría y que sobre todo se había equivocado muchas veces. Había cometido muchas faltas. ¿Y cuál es el resumen
que él compila, cuál es la idea que él le comunica a las generaciones que venían por delante de él. Lo importante que es el verso 4. Cuando tú estés en una posición, no la abandones con ligereza, porque las dificultades se pueden superar. Dile al que tienes a la par, por favor, cuando tengas una dificultad, no es el fin. Se pueden superar las dificultades. Pero si tú y yo nos predisponemos y asumimos una actitud de que ya no hay nada que hacer, hasta en el caminar eso se nota. La postura, la forma. Por eso es que cuando tú estás desayunando y tu esposa te dice, ¿qué es lo que te pasa? O tu esposo te dice, ¿y qué pasa contigo? Es porque han notado tu actitud cuando caminas, los gestos, las miradas. Lo que nosotros estamos comunicando con el lenguaje corporal, el cual no miente. Nosotros tratamos de disimular, pero es difícil evitar que nuestro cuerpo proyecte la insatisfacción o la predisposición que pueda haber en nuestra alma. Por eso es que Salomón dice, tengan cuidado, porque eso se puede identificar a simple vista. Y cuando tú estás delante de tu superior, si te enojas, él lo va a notar. Y el que está por encima de ti tiene autoridad delegada por Dios. Entonces, si usa esa autoridad, ¿quién va a ser el perjudicado? Pues la persona que no tiene la condición de tomar las decisiones. Nosotros tenemos que ser sabios en este tiempo, porque el posicionamiento que Dios tiene determinado para nosotros depende íntimamente de la sabiduría. Para que esa posición empresarial, para que esa ventaja competitiva, para que ese crecimiento que tú y yo hemos logrado se pueda mantener, no se va a lograr a la fuerza. El mismo Eclesiastés capítulo 10, verso 10 dice que si al tronco tú le das con el hacha que no sea afilado, tienes que darle con más fuerza. Y Salomón dice, sé sabio, afila el hacha para que uses menos fuerza, para que cada corte sea más preciso. ¿Te ha tocado cortar la carne con el cuchillo que ha perdido el filo? Hermano, eso es terrible. Eso es agotador, eso no, uno no acaba. Uno prefiere dejarlo así ya. Pero cuando el cuchillo tiene su filo, no hay que trabajar mucho. Un solo corte es suficiente. Pero el que no tiene que durar 5 minutos, va y que viene. Y lo que hace es que echa a perder el corte de carne. Y pierde también el gozo y la paciencia y ya no cocina con buen ánimo. El leñador, si está trabajando y se está esforzando y su hacha tiene un buen filo, pues tiene que dar menos golpes. Y eso nos está dando a nosotros una enseñanza. Afila el hacha. Ten mucho cuidado. Permite que el Señor te muestre el camino. No te apresures a tomar tus decisiones. ¿Por qué razón? Porque todavía hay tiempo y se pueden superar grandes errores. Grandes errores que podemos nosotros haber cometido. Las moscas muertas son las relaciones que admitimos en nuestra vida que sabemos que no suman. Sabemos que son relaciones que no están aportando nada y queremos sostenerlas a como dé lugar. Pero tarde o temprano nos damos cuenta que las cosas importantes como el frasco de perfume se echa a perder con la pizca de cualquier elemento que pueda contaminar esa esencia. Y tú y yo tenemos una esencia, tenemos la presencia de Dios que tenemos que cuidar, tenemos un bienestar, tenemos una condición que no podemos negociar. Un privilegio. Y si somos ligeros a la hora de tomar nuestras decisiones, lo que se está comprometiendo precisamente es la presencia de Dios en nosotros. Por eso 1 Corintios 15:33 dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, corrompen el buen carácter. Cuando tú estás al lado de un sabio, tú dices, espérate, ora, vamos a ver qué quiere Dios. Pero cuando no, tienes personas que están todo el tiempo avivando el fuego en vez de llevarte a la consideración oportuna de las
actitudes, del comportamiento y de las decisiones que has estado tomando que no necesariamente glorifican a Dios. Las cosas importantes en nuestra vida se echan a perder con una pizca de necedad. Un detalle, un desliz, un mal manejo puede echar a perder una gran obra. La serenidad, por lo tanto, nos permite manejar con calma las situaciones angustiosas. Muchas veces, en vez de dar la palabra y lanzarla, porque recuerda que hay cosas que no vuelven, entre ellas la palabra dicha, en vez de nosotros exponer lo que hay en el corazón sin antes haberlo filtrado en la voluntad del Padre, va a traer desdicha y dolor, pero la serenidad nos va a ayudar a aguantarnos, a mantenernos firmes, a no pronunciar una declaración que luego nos pese. Porque con los dichos de nuestra boca construimos o destruimos. Con los dichos de nuestra boca edificamos o echamos a perder. Con los dichos de nuestra boca sazonamos o más bien contaminamos lo que se está preparando de parte de Dios en nuestras vidas. Los matrimonios tienen que tomar esto en cuenta. Los esposos tienen que ser prudentes a la hora de dirigir el mensaje al cónyuge. Los hijos tienen que ser sabios, porque fíjate que Dios no le da instrucción al padre de que respete al hijo, sino al hijo que honre al padre. Y Dios en ningún momento dice a qué tipo de padre es que se tiene que honrar. Tú tienes que honrar a tu padre y punto. Tú tienes que bendecirlo en todo tiempo y punto. No te está hablando de una condición específica de paternidad. No es el padre que hace esto o aquello, sino honrar y bendecir con nuestra boca, nuestra actitud, nuestro comportamiento a nuestros padres. Y esto va a traer larga vida y prosperidad a nuestro corazón. Igualmente, el que honra al Padre eterno, pues le va bien. Por eso es que tenemos que calmarnos, ser serenos, tomar las decisiones con mesura y saber en qué momento se tienen que comunicar las cosas. Pero cuando reaccionamos, entonces una pizca, una pequeña palabra puede echar a perder todo el contenido del frasco de perfume que con tanto esfuerzo el perfumador, con su arte y su capacidad, pues ha preparado para nuestra bendición. Qué bueno es encontrar una fragancia con la cual nos identificamos, que nos gusta, que cuando nos ponemos esa fragancia nos sentimos bien. Y tú y yo somos portadores de esa fragancia del Señor, de esa fragancia del cielo. Y cuando nos vestimos del Señor Jesucristo, eso se comunica. Y es una bendición. ¿Cómo nosotros podemos identificar el camino correcto? Mire, le voy a compartir algo poderoso en esta noche. Quiero que preste mucha atención. Dice Malaquías capítulo 3, verso 16. Entonces, los que temían al Señor hablaron entre sí. Fíjate qué interesante. Aquí se da una conversación. Dile al que tienes a la par, presta atención porque hay una conversación importante aquí. Oye bien. Los que temían al Señor hicieron una reunión. Oye bien. Y el Señor escuchó lo que dijeron. Quiero que me vuelvas a ayudar y le digas al que tienes a la par, el Señor presta atención a tus conversaciones. Amén. Dios solamente no escucha tu oración o tu adoración, también escucha tus conversaciones. Pues aquí el Señor está presentando una revelación. Nosotros estamos en el año de revelación, ¿verdad que sí? El Señor está presentando una revelación y Él dice, yo escucho tus conversaciones. En esta conversación, dice el Señor, que estaban hablando entre sí los que temían al Señor. Y el Señor los escuchó. En la presencia de Él, oye bien, en la presencia de Él, ¿de quién? Del Señor. En la presencia del Señor sucedió algo. Escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre.
hay un registro en la presencia del Señor de aquellos que cuando conversan de continuo siempre piensan en honrar al Señor y tienen temor del Señor. Hay un registro de las personas que sus conversaciones son aderezadas y son bien manejadas. El Señor lleva el registro de esos nombres. ¿Cuál es el resultado de tú y yo temer al Señor? Que es la clave de cómo identificar el camino correcto. Cómo ser sabio. Ok, estoy ahora mismo, en este mismo momento, en una encrucijada, una situación difícil, una bifurcación. Tengo que tomar una decisión. Y muchos han visto la película de Alicia en el País de las Maravillas, pero pocos han leído el libro. Y en el libro, cuando Alicia se encuentra con el gato y está precisamente en una bifurcación, tiene que tomar una decisión, le pregunta que cuál camino debía tomar. Y entonces el gato le pregunta, ¿a dónde te diriges? Y ella le dice que no sabía. Entonces el gato le responde, pues no importa cuál camino tomes. De todo modo, tú no sabes a dónde vas. Y muchas veces nosotros andamos en la vida así, sin saber hacia dónde nos dirigimos. Pero si tu proyecto, si tu decisión está fundamentada en una visión, bajo ninguna circunstancia tú vas a permitir que eso se comprometa. Porque la visión está por encima de lo que tú sientes. Tú estás sometido a la visión. Por eso yo dejo a un lado lo que siento. Yo digo, no, espérate un momento. Yo tengo un proyecto de vida, yo no puedo dejar eso. Déjame ser sabio, como dice Salomón, quedarme quieto, el poder de la serenidad que mueve montañas, porque grandes dificultades se superan cuando hay serenidad. Entonces, el Señor dice, yo pongo la mirada y tengo un registro de aquellos que me temen, de aquellos que me buscan, de aquellos que me honran en todo tiempo. ¿Y cuál es el resultado? Entonces, de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. El resultado del temor del Señor es la sabiduría. Y la sabiduría es poder hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Eso no se estudia. Eso es un discernimiento espiritual. El Señor te dice, cuidado, cuidado, espérate. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Detente. Como decía el apóstol Pablo, tantas veces quise ir a usted y visitarle, pero el Espíritu Santo me lo impidió. Entonces llegó un momento que el Espíritu Santo le dio el permiso, entonces él pudo movilizarse. Dice Hechos capítulo 13, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado, dice el Espíritu Santo. Fíjate qué autoridad más interesante, más hermosa. Tenemos que enamorarnos del Espíritu Santo. Tenemos que conocerle porque el Señor nos dejó bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a adorar a Jesús y a darle la gloria al Padre. Pero no podemos ignorar que estamos bajo la dirección y la autoridad. Fíjate cómo dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Tú y yo hemos sido llamados por Dios. Y en este tiempo, quien está orquestando todo en la iglesia es el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios que nos provoca temblar en la presencia del Padre. Queremos esa manifestación poderosa. Pero esa manifestación poderosa se da cuando hay un ambiente de temor al Señor. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando tú y yo en nuestras conversaciones le honramos, entonces el Señor dice, abre el registro y coloca los nombres de los que están honrándome en esa reunión. Regístrame esos nombres. ¿Por qué? Porque el Señor bendice a aquellos que de continuo aman su presencia y le honran.
¿Y cuál es el resultado? Que Él nos da discernimiento espiritual para hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Por eso que hay gente que son muy precisos y te dicen, no, eso por ahí no es. Ese no es la voluntad de Dios. Porque tienen esa conexión espiritual que es producto del temor, es la sabiduría, no se estudia, es discernimiento espiritual. Cuando Dios puede usar lo que somos, no importa lo poco que tengamos, no importa dónde estemos, no importa lo que se haya presentado, Dios es suficiente. Y con Dios, tú y yo vamos a poder alcanzar todas las metas que tenemos en el corazón. Pero debemos aprender cuáles son esos principios de vida que van a impulsar y a consolidar nuestro desarrollo en el tiempo. Y entre ellos está la serenidad. El Señor es más de lo que tú y yo podemos necesitar. Te cerraron la puerta, te dieron la espalda, te cortaron el presupuesto, se ha echado a perder cualquier proyecto que tenías en mente, pero quiero que sepas que desde esa posición donde estás, lo único que hace falta es que Dios vaya contigo, que Él vaya adelante, porque el Señor es muchísimo más de todo lo que nosotros podemos necesitar o entender que va a marcar la diferencia en nuestro proyecto de vida. Y yo quiero concluir con lo siguiente. Cada vez que los hebreos tuvieron líderes inmaduros que le dieron la espalda al Señor, que eran irresponsables, la nación se derrumbaba. Cada vez que venía un juez, cada vez que venía un líder y se levantaba y le daba la espalda al consejo del Señor, la nación se derrumbaba. Y es por eso que Salomón dice con mucha precisión, si tu jefe se enoja contigo, no te alteres. Si aquel que está en autoridad te ha señalado, no te alteres. ¿Por qué? Porque el espíritu sereno es la llave para poder accesar a cada una de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pero nosotros no podemos ser irresponsables, no podemos ser inmaduros, no podemos adelantarnos en el tiempo a lo que Dios está logrando en nuestra vida porque se va a echar a perder el propósito. Es por esto que tú y yo hoy debemos reconocer algo muy importante. Tú y yo estamos en un tiempo de cierre. Y en los tiempos de cierre hay puertas que se tienen que condenar. Hay relaciones que se tienen que abandonar. Hay pasos que se tienen que dar. Porque si no estamos dispuestos a dar esos pasos, no estamos preparados para lo que Dios tiene delante de nosotros. Abraham salió de Ur de los Caldeos con una promesa. ¿Qué le dijo el Señor? Haré de ti una gran nación. Pero eso no se materializó hasta que en el monte él no estuvo dispuesto a sacrificar la ofrenda. Por eso, en este tiempo de cierre, nosotros tenemos que cerrar esas situaciones abiertas que hay en nuestra vida que nos impiden avanzar. Y esto es una enseñanza muy importante porque si tú lees Génesis en el momento en el cual Abraham va al monte por orden del Señor a sacrificar a su único hijo, como el Señor le dijo, previo a eso, Abraham le había mentido al rey diciéndole que Sara no era su esposa por segunda ocasión. O sea que él era un siervo de Dios, con llamado, amado por Dios, pero hay cierres que no se habían dado en su vida. Hay pasos que él no había tenido la valentía de dar. Y Dios le estaba diciendo, tú no serás el líder de mi pueblo hasta que no estés preparado para tomar las decisiones difíciles. ¿Usted sabe por qué Dios levantó a Josué?
porque Josué tenía el carácter para afrontar las decisiones difíciles que Israel tenía por delante, con serenidad. Y tú estudias la vida de este hombre y nunca le tembló el pulso a la hora de cumplir la voluntad del Señor. Todo el mundo aquí sabe que David era un hombre sometido a pasiones como las nuestras. Pero tú sabes lo que dice Dios acerca de su siervo David, que él fue un hombre que hizo todo lo que Dios le pidió. Él hizo todo, él cumplía todo lo que Dios le pedía. David no jugaba con eso, no jugaba con la voluntad del Señor. Era un íntimo del Señor porque le temía. Y tú dices, sí, pero tantas faltas que cometió David, él tuvo que pagar las consecuencias, usted y yo lo sabemos. Pero su obediencia a Dios era tan radical que Dios lo amaba de manera especial. Y le dijo a Salomón, por amor a tu padre, no voy a traer las consecuencias que mereces. Fíjate qué bendición cuando tú y yo vivimos para Dios, que hasta nuestros hijos son bendecidos por el amor del Padre sobre nosotros. Seamos íntimos del Señor. Esa intimidad que no viene de conceptos, sino que viene de una conexión estrecha en la cual hemos aprendido a hacer los cierres a tiempo en nuestra vida de esas cosas que lamentablemente nos hacen daño, que queremos disimular, que queremos pasar por alto, que pensamos que nadie conoce o que no importa o que total, nadie es perfecto. Pero Dios nos está llamando a cerrar. ¿Qué te está pidiendo Dios que cierre en este tiempo? ¿Qué te ha pedido Dios que abandones? ¿Cuál es la ofrenda que Dios te está pidiendo que coloques en el altar? Hasta que Abraham no estuvo dispuesto a sacrificar lo más preciado, no estuvo preparado para recibir lo mejor de Dios, para conocer las intimidades y la grandeza y vivir la promesa de Dios en su vida. Y cuando Él lo hizo, inmediatamente lees ese maravilloso pasaje, vas a encontrar que Dios les recuerda la promesa. Recuerda que te dije que de ti haría una gran nación. Y en Isaac se cumplirá la promesa. Y hasta el día de hoy el Señor ha cumplido su promesa. Y en Abraham han sido benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por su fe. Tú y yo tenemos que aferrarnos por la fe al llamado que Dios nos está haciendo y tenemos que cerrar esas cuentas. Tenemos que dar ese paso de fe en dirección que Dios está marcando para nuestra vida. Yo sé que Dios está hablando a tu corazón en este día. Está hablando a tu corazón porque cada uno de nosotros tiene unas cuentas que aún no ha cerrado, que son un ayo, que son una pesada carga, que son una razón de caída, una motivación de vergüenza, y allí la mantenemos y la disimulamos, pero es tiempo de que entendamos que Dios nos está llamando a cerrarla porque es una oportunidad de gracia. Esta es una ventana de bendición que el Señor está abriendo hoy a favor de nosotros, que estamos escuchando esta palabra. Y por eso yo quiero orar por ti en esta noche y pedirle al Padre en el nombre de Jesús que a ti y a mí nos dé la fuerza que necesitamos para tomar las decisiones importantes en el momento oportuno. Que tú y yo podamos tener el carácter de Cristo, que en su momento pues fue a la cruz. ¿Sabes por qué? Porque asumió responsabilidad. Y cuando le preguntaron, ¿eres tú el rey de los judíos? Él aceptó la responsabilidad. Cuando se le puso la pesada cruz en los hombros, él no la evitó,
cuando fue negado, pues Él estuvo allí para recibir cada una de las palabras, los vituperios, las dificultades. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos que por lo que padeció aprendió la obediencia. Y Dios ama el corazón que se humilla. Dice la Biblia que el corazón contrito y humillado nunca Dios lo desprecia. Y ese es el corazón que tiene acceso a las mayores bendiciones de Dios. Hace un momento te decía que la sabiduría desbloquea las bendiciones que antes estaban aparentemente estancadas, que sentíamos que no se daban, que no se aterrizaban en nuestra vida. Pues la sabiduría abre esa puerta. Y por eso, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos des esa sabiduría, que nos lleve, Señor, a tomar esa decisión sabia que debemos tomar, que no evitemos, Señor, el enfrentar cada una de las dificultades con tu gracia, y que seamos valientes, Padre, en el nombre de Jesús, que seamos valientes en los momentos de dificultad y que podamos nosotros aprender a ver las cosas como tú las ves. Yo sé, Padre bueno, que tú estás hablando a nuestro corazón, que este es un tiempo de cierre, que este es un tiempo de gracia, que este es un tiempo de bendición, que no depende de nosotros, depende de la obra que tú estás realizando en nuestras vidas. Y lo más importante, Señor, lo más importante es que tu reino se establezca en nuestras vidas y que tu voluntad, Señor, se pueda manifestar en nosotros. Yo te pido que bendigas tu iglesia en el nombre de Jesús. Que nuestros corazones que están sedientos de ti puedan ser alimentados en este momento. Que tú te lleves todo pesar, que tú te lleves toda carga, que tú te lleves, Señor, toda predisposición. Que nos ayudes a ver las cosas como tú las ves, que no estemos asumiendo posturas, sino que más bien estemos dando pasos de fe. En este tiempo tú estás llamando a un pueblo que dé pasos de fe, Señor, que pueda caminar a través de la tormenta, a través de la dificultad, a través del fuego sin quemarse, y que las muchas aguas no puedan ahogar ni entorpecer la obra que tú estás realizando en nuestras vidas. Yo sé que hoy, Señor, tú multiplicas nuestras fuerzas, que tú te llevas todo cansancio, que tú renuevas, Señor, cada célula de nuestro cuerpo para que pueda estar nuestra vida preparada para servirte con gozo, sin necesidad, Señor, de quejarnos, sin necesidad de abandonar el camino, Señor. Si antes teníamos la idea o la disposición de abandonar la obra, hoy sabemos, Señor, que tú nos llamas a levantarnos en fe y caminar, Señor, en tu propósito, en tu voluntad, en tu bendición para nuestras vidas. Este es un tiempo glorioso para tu iglesia. Es un tiempo de cierre de procesos, de cargas y de dificultades. Estamos poniendo cerrojo en el nombre de Jesús a ese tiempo de escasez. Estamos cerrando la puerta que estaba abierta y que traía ese viento de distracción. Tú, Señor, con esa autoridad, Señor, que posees, estás dando, Señor, a tu pueblo esa determinación de corazón que hace falta para hacer los ajustes, Señor, que cada uno de nosotros tiene que hacer en su vida, porque este es el tiempo en el cual tú deseas glorificarte de manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, Señor Jesús, y te damos las gracias porque en momento oportuno abriste nuestros ojos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga. Que este tiempo haya sido de bendición para ustedes. Que podamos nosotros meditar en Eclesiastés capítulo 10. Yo le invito a que lean este pasaje porque se van a gozar en cómo
Dios habla de manera tan directa a nuestras vidas para que estemos preparados en todo tiempo. Amén. Y Dios mediante el próximo domingo tenemos servicio al Señor y Dios tiene cosas maravillosas preparadas para nosotros. Amén. Así que muchas bendiciones. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de Vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.